Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Fuera de Archivo, podcast del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, conjuntamente con la Asociación de Estudiantes Historiadores y Humanidades Puerto Rico. Yo soy Enrique José Lavoy Vázquez y soy estudiante subgrado del Departamento de Historia. Y yo soy Guillermo Alejandro Arias Latke, estudiante de Historia también, y estamos felices de estar en la sede de Humanidades Puerto Rico, aquí en el cuartel de Vallajá, que nos brinda un espacio único para el diálogo y especialmente el diálogo sobre la historia, que es lo que nos gusta. Exacto, Guillermo. Gracias a Humanidades Puerto Rico por hacer esto posible. Hoy vamos a hablar sobre los espacios de la memoria. Sí, y para ello contamos con el doctor Marcelo Lucy, traficante, y con la doctora Wendy Cosme Rosario. Entonces aquí una breve introducción de ello, y el doctor Marcelo Lucy es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Su línea de investigación es la historia conceptual de la extranjería en América Latina en el siglo XVIII, historia, memoria, problemáticas de la memoria y espacios de la memoria. Entonces la doctora Wendy Cosme es museóloga, gestora cultural e historiadora. Se desempeña como profesora en el programa de estudios interdisciplinarios y el programa de maestría en Administración y Gestión Cultural de la UPR. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por gestar este espacio. Por supuesto, gracias a ustedes. Entonces, como historiadores, nos preocupamos por las formas en las que el pasado es narrado. En este sentido, ¿qué vínculos tendríamos o tenemos con la memoria y en los estudios sobre la memoria en la historia? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Como quieras. Como quieras, Windy. Pues básicamente ahí para mí es algo importante entender que la historia y la memoria no se oponen, sino que tal vez son formas distintas de acercarnos al pasado, ¿verdad? Y en el caso de la memoria, tiene unos elementos muy particulares, ¿verdad? Dependiendo de lo que se recuerda y en qué contexto específico ese recuerdo te atraviesa, ¿verdad? Para regresar de cierta forma a ese pasado. Y no siempre eso que se recuerda o esa memoria va a ser de la misma forma, entiéndese, que siempre va a depender precisamente desde el lugar donde se enuncia. Puede haber un acercamiento desde la política, puede haber un acercamiento afectivo en el mismo espacio comunitario, ¿verdad? Donde se recuerda un acontecimiento de una forma en particular. Y eso, pues, no necesariamente difiere de cómo podemos narrar desde la historia un mismo acontecimiento que se da en ese espacio. Sí, me parece que Windy atravesaba una de las cuestiones centrales que tiene que ver con que, aunque no son lo mismo, están ambas referenciadas al pasado. Y pensar que están referenciadas al pasado implica también pensar que están referenciadas al presente. Y esto nos podría llevar a pensar qué entendemos por presente, qué entendemos por pasado, dónde existe presente y pasado, pero sobre todo me parece que también es a cómo se hilvana dicha relación entre presente y pasado que podemos pensar a la historia de la memoria. Un colega español, Suso Izquierdo, más o menos, define que la historia vendría a ser una suerte de invocación del pasado desde el presente, mientras que la memoria es una irrupción del pasado. Es decir, aquello que nos decía Windy, que cómo es recordado o cómo se manifiesta en el presente no siempre va a ser igual. Es decir, cómo esos rastros del pasado, o cómo ese recuerdo, o cómo esas huellas, o cómo aquello que es lo que nos compete, irrumpe también corporalmente, no solo cognitivamente, no solo epistémicamente, sino también corporalmente, y eso marca que las formas de vincularnos en la historia y la memoria, por más que atraviesan pasado y presente, no sean iguales. Y esa irrupción en ocasiones también tiene un componente emotivo que es muy importante, que nos permite entonces cuestionarnos desde otro lugar el cómo se dan las cosas y cómo nos atraviesa, ¿verdad?, a cada una de las personas involucradas en ese suceso histórico. Y cuando hablo de cómo nos atraviesa, hay unos componentes, ¿verdad?, que en ocasiones cuando esa memoria es traumática, provocan que no necesariamente
se quiera narrar. Entonces hay unos componentes relacionados a lo que son los silencios y los olvidos que son muy importantes en la memoria, y es muy importante el acercamiento y las herramientas para ese acercamiento que deben desarrollar los historiadores para hacer ese uso de la memoria. Y otra cosa importante en relación a esa irrupción, ¿verdad? Y es al reabrir ese pasado, el hacer unas nuevas preguntas, y nos permite, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, entender que el pasado no es algo cerrado, sino en constante transformación desde el presente. Por ahí va mi siguiente pregunta sobre el presente. Las formas de escribir y enunciar la historia también sobresalen del papel, o simplemente un libro. Así que, ¿por qué es importante una exhibición u otras formas de dialogar y enunciar la historia? Pues la respuesta más sencilla a esa pregunta puede ser porque no todos entendemos las cosas de la misma forma, y tal vez llevar esa narración al espacio tridimensional eh, propicia un ejercicio más democrático de ese acercamiento a ese conocimiento. El espacio que yo trabajo, que es el espacio de museo, eh, por naturaleza es un espacio educativo que busca de cierta forma que diversos públicos, ¿verdad?, puedan tener una interacción con esos contenidos. En este sentido, también son espacios donde no solamente ese objeto que nosotros podemos interpretar como fuente primaria son los que se muestran, sino también hay otras formas de representación que aparecen en estos espacios de museo que nos ayudan con esa comprensión y con esa representación de aquello que en ocasiones podemos identificar como inenarrable. Y sobre todo también porque cuando hablamos de escritura de la historia o de formas de enunciación de la historia, siempre pensamos en el acto físico de la escritura, casi que diríamos con papel y lápiz o con una bolígrafo y papel o hoy ya modernamente mecanográficamente, pero la idea de enunciar que ustedes traían a la pregunta me parece que también nos abre a otro umbral, que es en el de cómo expresar, cómo narrar. Y hay en ese cómo narrar unas formas otras que nos abren a un umbral de posibilidad de una inteligibilidad de cosas que a veces, Wendy decía, son inenarrables. No sé si son inenarrables, pero por lo menos se nos hacen de muy difícil comprensión, y aquí estaríamos hablando de acontecimientos traumáticos. ¿Cómo narra la memoria el acontecimiento traumático, no? ¿Cómo narra la historia el acontecimiento traumático? Y entonces con ello tendríamos la posibilidad de una forma expresiva, enunciativa, narrativa, que abre el umbral a que la comprensión de aquello que se narra pueda ser interpelada por algo que Wendy traía al principio, que me parece que es lo emotivo. En la academia tendemos a una suerte de disociación entre lo intelectual y lo emotivo, entre la razón y el sentimiento, porque así nos lo han enseñado. Y la realidad es que si pensamos, voy a poner otro ejemplo, si pensamos en cómo se forma un proceso político, se forma el proceso político a partir de gestar, una ideología política a partir de gestar algo que nos conmueva. Aquello que nos conmueve luego puede ser dotado de una formación más articulada en un pensamiento doctrinario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí cuando Wendy trae el espacio expositivo, la exhibición, la muestra, justamente lo que nos hace es invertir eso. Cómo desde lo intelectual también podemos, desde lo artístico obviamente, también podemos generar esa conmoción en tanto que conmover para hacer inteligible algo que posiblemente sea de difícil comprensión. Y estos espacios de museo, me refiero específicamente en este caso al Museo Memorial, aunque es algo que se da en todos los espacios de museo, propician estos encuentros intergeneracionales en donde también se suman relatos. No es solamente, ¿verdad?, ya la decisión curatorial de lo que se va a observar y cómo debe ser observado, sino que hay un insumo de quienes están en ese espacio y aportan a esa experiencia, porque no es una conferencia donde no vamos a tener la posibilidad de diálogo, todo lo contrario. Lo que propicia el espacio del museo es la posibilidad de diálogo.
Entonces me parece clave esto que están discutiendo, porque están hablando de exhibiciones, pero entonces tratemos de pensar en cómo esta cuestión de las exhibiciones se parecen mucho o funcionan de una manera similar a lo que se conoce como los espacios o lugares de la memoria. Y me gustaría que pudiesen definir qué es un espacio o lugar de la memoria y por qué son importantes. Pues mira, y yo aquí haciéndome anuncio en el capítulo 2 de mi disertación doctoral, eh, hago un espacio específicamente para poder diferenciar entre lo que se conoce como sitio o lugar de memoria, lo que serían los memoriales y luego lo que sería el museo. Y hay una cosa bien interesante, podemos encontrar, ¿verdad? Un sitio de memoria, puede haber un museo, un sitio de memoria, puede haber un memorial en un sitio de memoria, pero básicamente cuando hablamos de estos sitios o espacios de la memoria, en el contexto específico de la violencia en el Cono Sur, pues podemos estar hablando de un lugar donde se torturaron personas, podemos estar hablando de una cárcel, inclusive podemos estar hablando del lugar específico donde fue asesinada una persona, y ese es ese sitio, ese lugar de memoria. Cuando hablamos de memoriales, estamos hablando entonces de estas representaciones que se pueden alzar en un lugar en honor al acontecimiento, que se hacen con la intención de que sea recordado el acontecimiento. Eso puede darse, ¿verdad? Podemos tener un memorial al interior de un sitio de memoria, que era lo que mencionaba ahorita. Entonces, ya cuando estamos hablando del museo, el museo es una institución específica que alberga colección. Y aquí es en donde también yo hablo un poco en mi disertación, ver el museo, específicamente en mi caso de estudio, que es el Museo de la Memoria de Derechos Humanos, como un museo que es un memorial, pero es un archivo, porque su colección principal son los archivos de los organismos de derechos humanos chilenos. Entonces, hay una diferenciación, ¿verdad?, entre esa misión de coleccionar que tiene el museo, tal vez versus el sitio de memoria que puede ser visitado y puede estar completamente vacío, pero está el sitio. ¿Okay? Y me parece que también aquí hay un eje central que incluso diferenciando al sitio de memoria, que puede ser el enclave específico en el que aconteció algo, también con ese espacio en el cual a lo mejor no necesariamente aconteció algo, pero se conforma con una espacialidad que dota de sentido a trazas de la memoria, a marcadores territoriales que atraviesan lo que podríamos llamar como el cuerpo territorio de una espacio-población, de un territorio-población. Voy a intentar explicarme. Me parece que los espacios de memoria en este sentido son reservas de significación que se despliegan en ese sentido. Se despliegan en tanto que abren el umbral a que la forma en que hemos concebido nuestro pasado, nuestra relación con el pasado, sea otra. Pensemos en una cuestión. Pensemos en el asesinato de Antonia en Puerto Rico. Descendámoslo ahí. El asesinato de Antonia en Martínez Lagar y la plaza del cuadrángulo de la Universidad de Puerto Rico, cuyo nombre oficial no es Plaza Antonia, pero que ustedes, estudiantes, la nombran Plaza Antonia. El nombrarlo Plaza Antonia y el identificar a ese enclave como un espacio de memoria, no donde se perpetró la violencia del asesinato, porque fue fuera, pero sí como una marca que permite trazar un cuerpo territorio, el de ustedes estudiantes, nosotros profesores, pero territorio también el de la Universidad Río Piedras, como una reserva de significación que abre el umbral a decir esto no puede acontecer, que abre el umbral de posibilidad a enunciar cómo se perpetraron otras múltiples violencias a lo largo del proceso judicial, la desaparición del archivo policial, etcétera, 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 sobre el caso que nos permite entonces entender el espacio de memoria como aquello que nos vincula lo que somos con lo que habitamos. Es decir, habitamos un espacio que reconoce la violencia, si pensamos en violencia, y entonces somos una persona que empieza a establecer un límite a la violencia. Ese ser estar
ese estar siendo, si queremos, me parece que es central en la noción de espacio de memoria. Y algo bien importante en relación a esas marcas territoriales, simbólicas y políticas es esa participación ciudadana, por ponerlo de esta forma, esos emprendedores de la memoria. Y cuando estás hablando del caso de Plaza Antonia, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que gestan actividad y activan el espacio, ¿verdad? Porque activar el espacio es importante, porque que sucedan cosas en el lugar es lo que le asigna ese valor simbólico y es un trabajo de memoria que están haciendo los estudiantes de la universidad. Gracias. Doctora, le iba a preguntar, usted ya que mencionó su tesis doctoral, la cual fue seleccionada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, quería en esa línea preguntarle cómo entonces piensa los espacios memoriales en Chile y por qué Chile. ¿Por qué Chile? Bueno, puedo, como dicen, empezar desde el principio y explicar por qué y cómo llego a Chile y un poco también para que entiendan cómo se dan ciertas cosas en el proceso educativo. Eh, yo cuando empecé a estudiar en el programa doctoral en la Universidad de Puerto Rico tenía un interés en trabajar el museo como espacio, historiar el museo, tal vez historiar los museos de Puerto Rico, ¿no? Y tomé un curso con el profesor Juan Hernández sobre historia reciente y memoria en el Cono Sur, donde leí muchísimos textos, ¿verdad? Y había una categoría de museo que yo no conocía, que era la de museo memorial. Y me empezó a llamar la atención, pero sobre todo por un texto que leí en relación a esas luchas por la memoria y las luchas de cómo debemos utilizar estos espacios memoriales. Y me refiero específicamente, Marcelo, a cuando se empezaron a debatir cuáles eran los usos que se le debía dar al espacio de la ESMA. Y ese texto me llevó a revisar, ¿verdad?, qué otros lugares o espacios de memoria había en América Latina y me topo, ¿verdad?, con la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Y en el proceso de buscar sobre el museo me pareció muy interesante nuevamente esas luchas que se daban y un suceso muy específico que se dio en la apertura del museo, que fue una manifestación. Y yo creo que la curiosidad que me provocó el saber por qué esa manifestación se estaba dando ahí y buscar esa respuesta que no la tuve casi hasta el final de mi investigación, fue entonces lo que me llevó a querer estudiar Chile y eso, vamos, porque tus mentores te marcan y el espacio de estudio de Juan Hernández, que terminó siendo mi mentor por mucho tiempo y luego pasó a serlo Marcelo, era Chile. Así que de ahí derivó la curiosidad de un ejercicio de clase y cambié completamente de querer hacer la historia de los museos de Puerto Rico. Hay gente que no me lo perdona, a lo mejor lo haga algún día. Y empecé entonces a estudiar un poco más en Chile. ¿Cómo pienso los espacios memoriales en Chile? Yo tuve una investigación a nivel doctoral que fue bastante situada. Yo estudié el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No obstante, eso no quiere decir que visité, ¿verdad?, diversos espacios en Chile. Y en Chile hay una cartografía de espacios de memoria en América Latina. El primer lugar, el primer centro de exterminio rescatado es en Chile, que es Villa Grimaldi, ¿verdad? En donde hay esos ejemplos que les di de sitio, museo, memorial, los tres. Están ahí. El museo es pequeño, pero está ahí. Y hay una colección. Y a mí, ¿verdad? Lo que me llamó la atención y cómo pude empezar a entender y pensar estos espacios memoriales en Chile fue entender cómo esto se da en la transición, ¿verdad? En esa transición pactada, cómo empiezan esas luchas por los organismos de derechos humanos, que es bien importante. No es que estas luchas, y esto es algo que yo presento en mi disertación, se dan a partir de los 90. No, todo lo contrario. Esas madres que no descansaron por buscar a sus hijos, esas comunas que empezaron a documentar lo que estaba sucediendo, esos organismos de derechos humanos que ya existían, ¿verdad? Fueron los que no permitieron que con el primer gobierno se quedara ahí, que el informe RETI no fuera ese único acto de reparación por parte del Estado, sino que había
algo más. Y yo los pienso, ¿verdad? Como esos espacios, en el caso del museo es un espacio de reparación simbólica por parte del Estado, Ujú. pero el que existan, aunque sean gestados por esos emprendedores de la memoria, que no están directamente ligados al Estado, siguen siendo espacios de reparación simbólica constante, ¿verdad? Y en el caso de Chile, para mí es bien importante esa diversidad de lugares. Esa cartografía que mencionaba, el mapear esos lugares implica entender cómo la violencia se gestaba al lado de tu casa. Ahora que con el nuevo gobierno de Boric, proyectos que estaban paralizados, hay unos rescates nuevamente que se están dando de sitios de memoria. Hay algo bien importante que entender y es que esa lucha por el nunca más está atada al reconocimiento, ¿verdad? De que debemos seguir luchando por la memoria. Entonces, eh, el análisis que yo hago específico en el Museo de la Memoria y la crítica, porque no está exento de crítica, ¿verdad? Yo me cuestiono por qué no hay un análisis más profundo, sino que se parte de la idea, aquí están los documentos, aquí están los objetos. Nadie va a ir al museo a leer todo lo que está ahí. Se requeriría unas visitas constantes, que es algo que se hace, ¿verdad? O que se espera que se haga en el museo. Pero yo sí cuestionaba por qué se sigue ese pacto, de cierta medida, ¿verdad? Ese pacto transicional, cuando ya no está el caudillo. Y importantísimo decir, el ejercicio, ¿verdad? Y ese reconocimiento de esos espacios de reparación simbólica tienen un antes y un después del arresto de Pinochet en Londres. Es una de las cosas que hablo también en mi trabajo. Pero, Marcelo, no sé si quieres abundar un poco más en ello. Pues la conversación está siendo bien apasionante, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y es algo que podemos seguir en un próximo episodio. Nada, gracias a nuestros invitados por acompañarnos. No dejen de buscarnos en redes sociales y seguir el podcast Fuera de Archivo en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Nosotros somos Fuera de Archivo, el podcast del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, conjuntamente con la Asociación de Estudiantes Historiadores y Humanidades PR.